La Neumann fue el inicio de una larga tradición que hoy tiene extraordinarios ejemplos en las generaciones que fueron formadas por esa escuela. La Neumann fue la semilla de un gran visionario llamado Miguel Arroyo sobre la importancia y la necesidad de la creación de una escuela de diseño que respondiera a las necesidades que ya él veía y que necesitaba el país. El Instituto de Diseño se forma al calor de los artistas, particularmente los grabadores. Las primeras conversaciones para fundar el Instituto de Diseño Neumann fueron en el taller de grabado de Luisa Palacios. Y allí, por supuesto, convergían gente como Leufer, Gego, seguramente Alejandro Otero, además de la misma Luisa Palacios. Y allí, de alguna manera, se gestó lo que posteriormente, en el año 64, se funda como el Instituto de Diseño Neumann. En 1964, el señor Hans Neumann, él tenía la empresa Montana que fabricaba pintura y después se hacían empaques, una cantidad de cosas que requerían de un profesional que pudiera un poco funcionar dentro de los esquemas de la empresa que él tenía. Por eso tiene la iniciativa de hacer una institución que tenga como disciplina, como norte, la enseñanza del diseño, tanto en 3 dimensiones como en 2 dimensiones. Vinieron con la industria petrolera algunos profesionales como Larry Jung, que era un gran tipógrafo. La publicidad vino Nedo, o sea, la publicidad y la guerra y cosas que, una conjunción estelar, digámoslo así, hizo que vinieran aquí personas como Gerd Leufer, como Nedo y bueno, los que ya te nombré. Entonces ellos eran los primeros diseñadores como tales aquí en Venezuela, y en el instituto empezaron a formarse una nueva generación. El IDD es la primera experiencia o el origen de la educación del diseño en Venezuela, y probablemente una de las primeras en Latinoamérica. Y una de las cosas más interesantes de ese momento es que es la sincronía con lo que estaba pasando en el resto del mundo. Para mí está claro que el diseño en el siglo XX tiene un momento de quiebre que es la Segunda Guerra Mundial. Y digamos, después de la Segunda Guerra Mundial es el momento en que se consolida, se estabiliza la educación del diseño, ya como claramente estructurada. Digamos, eso ocurre, digamos, en los años 50, alrededor de los años 50, y poquitos años después, en el 64, se funda la Neumann. Es decir, Venezuela, en Venezuela está ocurriendo el origen de la educación del diseño casi a la par que en el resto del mundo, y eso hace que que la Neumann tenga una importancia en ese origen y en esa, digamos, visión muy especial en Venezuela. Para mí el instituto fue una experiencia que marcó mi vida. O sea, fue muy importante porque desde antes de estar ahí, desde que conocí el pensum y todo, me sentía demasiadas ganas y demasiado interés por estar en el instituto. Y desde que pisé el instituto me convertí en una diseñadora, porque uno cambia la manera de ver, la manera de ser, la manera de estar en el mundo. Entonces fue para mí una experiencia totalmente transformadora. Conocí la Neumann a través de mi madre, no porque fuera
diseñadora, sino que viendo el periódico encontró un pequeño anuncio que avisaba de las inscripciones en una escuela de diseño que quedaba en Los Ruices. Me recorta el papel, me lo da y me dice, mira, aquí hay una escuela de diseño, ¿por qué no averiguas? Y efectivamente fui y averigué. En ese momento estaba en el instituto el profesor Argenis Madrid, que era compañero de trabajo de mi mamá en algún lado, no, mi mamá era educadora. Y le dije a mi mamá habló con Argenis, bueno, sí, que venga al curso de admisión, que en ese momento duraba 15 días, algo así, porque a uno le daban una clase previa, no sé qué más, y después hice el curso de admisión y me reprobaron. Y no lo pude soportar y hablé con el profesor Argenis Madrid y le dije, yo les juro que le voy a demostrar que yo sí sirvo para esto. Permítame estar 3 meses en el instituto, por favor. Y él accedió y bueno, empecé en el instituto y me quedé. Yo tenía la cátedra de dibujo publicitario o diseño publicitario y lo que sí recuerdo es que entre de mis alumnos, siempre son muchos, pero recuerdo algunos que al paso de los años han sido notables en su labor, como Valesca Belisario, Pero Mancilla, Jorge Pisani, Carlos Rodríguez, John Moore, por citar unos cuantos de los que fueron mis alumnos. Y realmente allí estuve unos 3, 4 años dando clases y realmente fue una experiencia formidable porque además del contacto con los alumnos, que siempre nutre mucho, tenía el contacto con otros docentes de gran valía en el diseño y en las artes plásticas en Venezuela. Yo estudiaba arquitectura, ya estaba por tercer año, pero al cerrar la facultad me puse a trabajar en una fábrica donde estaban mis hermanos y estaba mi familia allí. Me encargué del departamento de estampado y en ese tiempo luego me enteré que había una escuela de diseño. No me acuerdo ni quién me lo dijo. Fui a la escuela del Instituto de Diseño cuando estaba en Los Cortijos de Lourdes, en el edificio de La Montana. Allí estaba ya Johan Osos de director. Y me di cuenta de que todos los profesores que estaban allí eran los mismos profesores que yo tenía en arquitectura. Estaba José Vicente Fabiani, estaba en ese tiempo también el escultor Sigman, que no me daba clase en arquitectura, pero sí estaba el profesor Trujillo, que me dio la primera geometría descriptiva. Y conocí la escuela. Y Johan Oso me dijo que llevara mis cosas que yo había hecho en la facultad para ver qué podíamos hacer, porque tenía la posibilidad de que me dieran cierta equivalencia. Tuve la fortuna de, que no siempre pasa, de estudiar lo que quería, de sentirme en el sitio donde quería estar. Y bueno, la escuela, la Neumann en ese momento era un sitio, un epicentro donde se cruzaba información, cultura. Era un sitio de paso de artistas, fotógrafos, diseñadores, digamos, además de los profesores. Era tan interesante lo que pasaba en las clases como lo que pasaba fuera de las clases. Bueno, para mí fue muy, muy importante y yo creo que fue un momento luminoso de la escuela el que yo tuve la oportunidad de vivir. Las clases eran en unos salones muy grandes, con unos mesones largos de madera. No, yo me sentía como en la NASA, pues, importantísima además, en aquella, y además una virtud o algo muy rico que siempre me pasó es que estaba haciendo lo que quería realmente, ¿no? Entonces eso era la tapa del frasco. Toda nuestra generación entró por esa puerta a otro país. Yo creo que detrás de
de esa idea del instituto, estaba una idea del país posible. En ese momento el Instituto de Diseño era visto como un ejemplo comparado con otras escuelas de Latinoamérica o de Estados Unidos. En algunas escuelas como en Rhode Island School of Design o en Parsons, que queda en Nueva York, tú decías Instituto de Diseño y sabían que existía, pues, que eso era, en los años 70 no había internet, eso era globalización. De hecho, yo iba, si yo podía viajar, yo iba a ver exposiciones ahí en Parsons y decían, la Neumann, o sea, eso tenía una reputación por su calidad, no era ni siquiera por pura reputación, sino porque lo que salía de ahí era muy bueno. Por lo menos en 20 años, la Neumann es, digamos, el centro más importante de formación de profesionales de las artes gráficas y el diseño en Venezuela. Entender que yo era ilustradora y que era el dibujo mi fortaleza, no fue tan sencillo. Yo era una lectora apasionada desde niña, pero los libros ilustrados me parecían bobísimos. O sea, no me gustaban las ilustraciones de los libros que yo tenía, a excepción del Principito, ¿verdad? Ilustrado por Saint-Exupéry, que me parecía que esas ilustraciones decían todo sin decir casi nada. El resto de esas ilustraciones en donde estaban unas princesas rosadas con los cabellos rubios y los vestidos abombados me parecían terribles. Entonces, cuando un profesor, Carlos Canudas, me dijo, Rosana, no se pueden decir tantas cosas con un logotipo. ¿Tú no has pensado que tú deberías ser ilustradora? Yo, ¿qué? ¿Ilustradora? Y me eché a llorar. Hasta que, digamos, bajo la maravillosa dirección y guía de Ina Bainova, una profesora de dibujo extraordinaria, Gisela Romero, Leopoldo Palís, pero fundamentalmente Irene Sabino, que fue mi profesora de ilustración en segundo año, y que es actualmente, lo ha sido desde, no recuerdo qué año, pero la directora de arte de Caré, y fue la directora de arte de la mayoría de los libros que yo he hecho con Caré. Eso definió mi orientación de una manera extraordinaria. Elías Toro, Gego, Vicente Fabiani, Mercedes Herrera, que me conoció a mí de que yo estaba en primaria, en el Colegio Leal, Manuel Espinosa, la nena Palacios, aunque no me dio clases a mí, pero las clases como eran abiertas, Alirio Palacios también, Horacio Gradín, el mismo compadre mío, Ciad Hoche, que daba clases y también era estudiante. Todos, se me olvidan mucho, pero es que todos tenían Jesús Enrique Guedes, que con el que tuve la suerte de ver cine y ver audiovisuales, que eso después desapareció del instituto. Alexis Pérez Luna, que fue premio nacional de fotografía este año que pasó. Bueno, se me olvidan mucho, pero es que todos eso era una familia. El instituto tenía como un abanico de posibilidades y tú podías escoger. Yo trataba de estar en todo con todos los profesores, y los que no eran profesores directos míos, nosotros hablábamos mucho con ellos, nos reuníamos aparte en otros sitios. Entonces, de los profesores, bueno, Abilio Padrón, yo tuve clase con él 4 años, y nosotros hablábamos mucho. Él me enseñó un poco lo que era el dibujo del humor, y aparte que éramos amigos, influyó mucho en mi trabajo. Y por supuesto con Gego, que desde que empecé las clases con ella, yo estuve trabajando con Gego prácticamente como 10 años después, investigando. Nosotros salíamos del instituto, entonces después siguió la clase de Gego en su casa, que es la casa de ellos, de Gego y de Gerloise, porque ellos eran esposos. O sea, ahí se reunieron una cantidad de voluntades
y de sabiduría que yo creo que son difíciles de reunir de nuevo, ¿no? Fue una especie de alineación así cósmica, diría un hippie, ¿no? Entonces nosotros al mismo tiempo que estudiamos con Loifer y con Gego, por ejemplo, veíamos clases de historia del arte con Guillermo Meneses, imagínate. Bueno, la Nena Palacio, en la parte de lo que es el papel y su imprenta. O sea, a mí mi obra pictórica está marcada por la parte de casi todo es impreso. Si no es impreso, es oxidado. Si no, son procesos orgánicos que son transmitidos no a través de brochas ni pinceladas, sino a través de esto, de la estampa contra la estampa. Y Manuel Espinosa fue riguroso. A Gego me enseñó a pensar en abstracto. Ahí yo me encontré con un anhelo artista, no solamente en impresión, en fotografía, en el propio diseño gráfico. A veces uno lograba encontrar cosas que de repente personas más técnicas o con criterios más literales no rompían como los horizontes, ¿no? Se quedan como con las ideas preestablecidas comunes, y uno se iba mucho más allá, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí también esa parte artística, creativa, también se daba mucho que los profesores te exigían eso, te hacían buscar más, sobre todo algunos profesores. A mí Kika Álcega me estremeció, me enseñó muchísimo y me hizo encontrar eso dentro de mí. Esa orientación de que nos hizo Kika sobre la rigurosidad en el diseño, luego la completó Carlos Rodríguez en cuarto año, de verdad que fue un año, el año de diseño gráfico que yo verdaderamente me lo disfruté muchísimo, acompañada de una electiva que se llamaba Historia del Libro, en donde Felipe Márquez nos llevaba una maleta y unos guantes para mostrarnos su colección extraordinaria de libros, entre incunables, libros ilustrados, libros de ediciones espectaculares, que bueno, era una clase donde éramos 5 nada más, pero eso sí me marcó. Cambiaron la vida, mi vida, cambiaron la vida. Me mostraron que el diseño no era lo que yo había visto a través de mi padre. Mi padre era un publicista, era un diseñador gráfico de la publicidad muy prestigioso y muy exitoso, pero muy especializado. Entonces, conocer todas esas gentes lo que me hizo fue abrirme un campo enorme. Hice grabado, hice todos los materiales, los trabajé, el plástico, el hierro, el yeso, la madera, hice prototipos y me vinculé con mucha gente. Eso para mí representó. Y voy a contar algo que me dijo Gego. Yo en cuarto año estaba muy arrecho en los pasillos de ese jardincito que tenía, o ese jardinzote que tenía la casa de la Florida. Y entonces sale Gego de su recinto, un cuartico que le habían asignado cada vez más pequeño. Daba un seminario que se llamaba Seminario Espacial, no especial, sino espacial. Y me encuentra bravo y arrecho, y entonces me dice, ¿por qué estás bravo? Dice, yo Gego, esta es una escuela que no sirve, es una cagada. No usaba cagada porque yo no hablaba tan mal como ahora. Estaba delante de Gego y ella se volteó y me dijo, cuando alguien ha aprendido tanto como tú de una institución, no tiene derecho a criticarla. Rolando Dorrego era un personaje del otro mundo. Él era... Yo veo ahora las fotos de Rolando cuando yo estaba allá y era un muchachito, pero yo lo veía mayor, pues, porque yo era una niña. Y él era un señor que sabía de todo, o sea, de todo. Él podía hablarte de comida, de políticas públicas, de arte, por supuesto, de
de cultura general de todas partes del mundo. Entonces, mientras nosotros estábamos trabajando, se formaban unas conversaciones, sentados, trabajando, cada uno en lo suyo. Se formaban unas conversaciones que eran divinas. Entonces, él no te dictaba nunca una clase, sino que uno estaba como sumergido en una cosa de cultura y él iba echando cuentos y hablando de diseñadores y no de diseñadores, pues también podía hablar de cómo se había preparado el revoltillo esa mañana, pero era una inmersión en su mundo, que su mundo era muy sabroso, muy lleno, muy creativo, y bueno, además era una excelente persona, un bello amigo. Yo creo que, bueno, personalmente él a mí me marcó, y además pues más adelante en la vida pues me ayudó a mí personalmente también, una belleza. Me acuerdo muy bien que John Lange, que era diseñador cuando yo estaba en cuarto año, no sé por qué había una reunión y hizo la pregunta: ¿quién de ustedes se siente preparado para ser un profesional del diseño? Y yo dije que yo, sin ninguna duda. Otros de mis compañeros dijeron, no, yo no, pero yo estaba convencida de que yo sí, ya era una diseñadora y que podía ser. Gego decía una cosa que a mí me pareció así formidable. Nosotros, no era el caso nuestro, porque un grupo veníamos de haber estudiado arte, de tener una relación sensible con la visualidad, pero la masa general del instituto que comenzaba venía de una formación neutra, formal del bachillerato, esa que es hasta difícil definir, qué perfil tiene, qué densidad, ¿no? Entonces ella decía que yo, a mí me parece una cosa de principio así, pero filosófica, que el propósito de ella era cambiar la idea de bello por correcto, ¿no? Entonces supongo que esa filosofía está detrás de Bauhaus, Ulm, de todas las escuelas y de los suizos, de las escuelas centroeuropeas, ¿no? Era un Bauhaus criollo, pero muy con la misma, o no es incomparable con aquello, porque esto responde a otras necesidades. Lo único que sí mantiene los parámetros es que fue concebido y fue todo basado en un rigor y hacia la excelencia. Y entonces ya con eso está todo dicho. La tradición tiene que correr, tiene que circular. La tradición es una evolución de los principios. Lo que tienen que haber son personajes capaces de entender ese nuevo lenguaje y cómo seguir con ese nuevo lenguaje respondiendo a esas nuevas necesidades. Pero eso es lo que hizo la Bauhaus y eso es lo que intentó el grupo de Miguel Arroyo cuando reúne no a Gropius y a Itten y a Paul Klee, reúne a Nedo, a Leufer, a Gego, a Sidman. Esos eran nuestros tipos, esos eran nuestros conceptos más claros, nuestros héroes, si uno puede hablar de héroes. Entonces sí hay algo que funcionaba y que funcionó y que dio extraordinarios resultados. ¿Y por qué no inspirarnos en eso? La enseñanza que se daba ya era universal, o sea, no tenía que ver con la moda. Por supuesto que siempre hay algo de moda, pero la idea era que fuera universal, que no fuera de esa época. Entonces yo creo que uno la puede tomar como estaba en aquella época y implementarla ahorita. Por supuesto que va a ser un poco diferente por los recursos tecnológicos que tenemos ahora,
sobre todo por las computadoras. Entonces yo creo que hay un pequeño cambio. Y yo creo que valdría la pena hacer algo parecido al Instituto de Diseño. Las circunstancias tienen que darse como para que se pueda tener una posibilidad de que una escuela futura pueda ser el IDD y ¿por qué sino más que el IDD? Porque hay un elemento agregado ahora que antes no teníamos, que es que hay muchos profesionales del diseño ahora, no solamente en el país, sino que hay gente egresada de hace tiempo de las escuelas de diseño, tanto del Instituto de Diseño como de otras instituciones válidas, prestigiosas, que han salido afuera, se han capacitado, han multiplicado su experiencia, tienen más experticia en la labor de hacer el diseño y que pudieran eventualmente gravitar sobre una posibilidad de una escuela nueva, en donde el norte sea mucho más de vanguardia, mucho más generoso, de mayor estructura, de mayor formación, que de lo que podemos pensar que tenemos ahora. Podría hasta refundarse, pero con cambios. Tienen que haber cambios, tiene que haber una actualización. Sobre todo porque somos distintos a lo que éramos en ese momento, pero yo sí creo que hay muchas cosas rescatables que podrían darse similares a lo que en aquel momento, cómo se funcionaba, ¿no? Como ilustradora te puedo decir que lo que aquí estás viendo como producción editorial para niños, que fue la orientación por la que yo definitivamente tomé y en el oficio en el que ya voy a cumplir los 30 años, cómo se tejió, cómo se bordó sobre lo que es Venezuela, toda la ilustración y los libros que se hicieron para niños venezolanos. Eso, nada más que eso, ya te habla de cómo sigue vigente sigue vigente lo que se hizo entonces y sigue vigente como metodología que todavía se utiliza en muchas de las escuelas. Lo que hay que hacer es realmente tomar conciencia de lo que vivimos para ver qué tipo de escuela se podría hacer en base a la realidad nueva que tenemos. Ya sin mentiras, sin ilusiones, sino partiendo de una dura realidad donde una economía inflacionada nos deja todos los días en la puerta de la calle. Es decir, que habría que crear una escuela de diseño, un instituto de diseño de nuevo tipo. Jamás podría ser, a mi modo de ver, como el que se creó en el Instituto de Diseño Neumann, ni siquiera con los que existen hoy en día, ni con las universidades que hay actualmente. La realidad del país cambió y yo pienso que una realidad económica cuando cambia en un país, evidentemente los parámetros de diseño tienen que cambiar al son de eso. El diseño solo no existe. La educación del diseño en Venezuela tiene en este momento, en esta coyuntura, en el 2018, una tarea impostergable de repensarse y de actualizarse aceleradamente. Entonces, yo creo que los tiempos, en estas primeras 2 décadas del siglo XXI, han transformado de una manera muy fuerte la realidad social, las herramientas del diseño, el campo de trabajo se está moviendo de una manera muy vertiginosa y creo que las escuelas hemos sido muy lentas en adaptarnos a esas transformaciones. Yo creo que la tarea de la educación del diseño en Venezuela, en un país que en lo inmediato, esperemos que sea muy pronto, debe reconstruirse, repensarse como sociedad. La responsabilidad del diseño es alta y las escuelas tienen que estar a la altura de ese reto. Siento atractiva la raíz de aquí. Siento
atractiva la raíz e insistía en volar, no precisamente para conocer a Dios. Gente hormiga quería ver desde arriba, no soportó las cosquillas en los pies. Siento atractiva la raíz de aquí. Siento atractiva